El título editorial que preparó para hoy es El conflicto sindical. Concretamente, lo que sucedió en nuestro país en esta semana, el día miércoles, el paro nacional. Pero arranco con una afirmación. Para mí es siempre será injustificable que la Confederación General del Trabajo, CGT, sea un apéndice del Partido Peronista. Porque resulta que acá, por la famosa Carta Nacional del Laboro del gobierno mussoliniano, los sindicatos son los que tienen un reconocimiento para negociar los convenios colectivos, son los que tienen la especialidad. Por ejemplo, hay un sindicato metalúrgico nacional que tiene el monopolio del negocio del convenio colectivo. Un sindicato nacional de comercio, el sindicato de camioneros, etc. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede hacer alguien que no es peronista y tener el deseo para proteger sus derechos y demás, agremiarse y buscar la tutela de un sindicato que no sea peronista ni tampoco esté bajo la tutela de un sindicato de estos que están gobernados desde hace años por los mismos? A pesar de que fíjate que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que la organización sindical es libre y democrática. Dice, y no entiendo cómo se compatibiliza democracia con perpetuidad en los cargos, falta de alternancia, porque para mí si hay algo que hace a la esencia de un sistema democrático es la posibilidad de que haya una renovación permanente por vía del sufragio interno del cambio o la permanencia del dirigente sindical, pero en un régimen de libertad, cosa que en este país no existe. Fíjate que yo creo que el paro general fue hecho por gremialistas ricos con afiliados pobres. Y no contaría nada nuevo, ni nada que ignore la gran mayoría de quienes nos estén viendo, que hemos visto en distintos episodios de los últimos 15 años, cómo dirigentes sindicales que eran fogosos en la lucha, que enviaban al frente de choque a los afiliados, resulta que se les encontraba en su casa $200.000, 3 autos de alta gama, yacht y cosas por el estilo. Fíjate, esto es increíble. Sin más, los otros días, en una huelga anterior, en Aerolíneas Argentinas, no la del miércoles, descubrieron que uno de los dirigentes sindicales, mientras estaba el personal de paro, se había ido de vacaciones con su mujer y con sus hijas a Madrid. Por supuesto que no en clase turística, en primera clase. Te quiero decir, esa distinta vida que hay entre el que dirige y el dirigido es monstruoso. Y sin embargo, el que dirige, este diputado nacional José Luis Esper, le dice los sindigarcas. Es muy fácil, detrás de un escritorio, con el confort que tienen secretario, auto con chofer y demás, mandar al frente a los afiliados de su sindicato, porque ellos están al resguardo de cualquier riesgo. Y eso indigna. Además, yo te diría que los argentinos de altos ingresos, se apuntaba el paro a afectarlos, la persona que tiene ingresos buenos y altos no anda ni en ómnibus, ni en tren, ni en subterráneo, y en forma extrema, tampoco en un avión de línea, porque muchos tienen aviones privados. O sea que a esos el paro no los afectó. Podría haber, por supuesto, alguna afectación habrán tenido porque algún establecimiento industrial no pudo trabajar, pero de abajo, a la gente sin recursos, a los más vulnerables. Yo
el día miércoles a la tarde veía en los canales de Buenos Aires a los mobileros, por ejemplo, recién te lo contaba, hacían 28 grados de calor. Hay frente a Constitución, donde hay paradas de ómnibus, que se le acerca el micrófono a mujeres y hombres, y decían, yo me he levantado 3 de la mañana, otro había caminado 3 kilómetros para encontrar una parada de ómnibus, porque cuido, hay poco trabajo y yo por suerte lo tengo. Y he tenido que gastar, en el caso de una mujer, 9.000 pesos hoy, cuando en realidad gasto 1.500. Y para mi sueldo es una fortuna. Esa gente, yo creo que va determinando que en estos eventos el que va ganando entre la opinión pública es el gobierno. Porque a la persona que la han fastidiado el miércoles y días anteriores en otras huelgas que ha habido de carácter general, lógico, estas cosas las hacen padecer. También vi una mujer con un bebé en un cochecito y otro que habían perdido el turno, no me acuerdo qué clínica de un suburbio de Buenos Aires, porque no pudieron llegar a tiempo y les había costado conseguir el turno. Esas son cosas brutales. Además, digo algo, para que quede sin dudas. Yo no estoy en contra del derecho a huelga, porque el artículo 14 bis consagra el derecho a huelga. Pero sí que el que ordena una huelga, así como hay un derecho a parar, hay una obligación de reparar. Cuando la huelga causa un perjuicio, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas, ese día se cancelaron 220 vuelos y perdió $2 millones el día miércoles. ¿Sabés quién carga al final con los $2 millones? Vos, yo y todos los ciudadanos de pie que están viendo el programa. Yo pregunto, ¿por qué tengo que pagar? Siempre me encantó la solución de dos tipos de la izquierda, Pepe Mujica y Lula da Silva. Pepe Mujica cuando Pluna estaba quebrada dijo, ciérrenla. Era la empresa de bandera del Uruguay. Y Lula da Silva, Braniff, que daba pérdida como aerolínea. Cierre la empresa, porque los brasileños y los uruguayos no tienen por qué levantar el muerto de empresas mal dirigidas, mal administradas y que lo único que hacen es extraer dinero que podría ser empleado en otras cosas positivas. Por eso, mira, yo creo que ante la opinión pública el presidente ganó. Honestamente te lo digo, porque el presidente ha dado en el clavo. Y te voy a dar un ejemplo por qué ganó, porque para mí es un hombre hábil. Con esto termino. ¿Viste el conflicto universitario? Cuando me veo esta semana los discursos, el presidente les dio vuelta a la bocha. ¿Qué significa esto? Que ha pasado de sacar del centro de escena la reivindicación salarial y demás para decir que se dejen investigar. Y ha tomado algunos ejemplos de universidades, la de Buenos Aires y después creo que de La Matanza, donde había un auténtico desvío de dinero para fines no universitarios y no pequeñas monedas, sumas muy importantes. Claro. Entonces, no se deje engañar. Con todas estas cosas parece que hay un clima preelectoral. No olvide lo que yo siempre le digo en este programa. El voto debe ser reflexivo. El que los perjudicó, el que los dañó, el que no cubrió sus intereses y no les permitió tener esperanza, no lo vote nunca más. Gracias.